Sefer, de libros y autores. Damos la bienvenida en Radio Sefarad a José Aníbal Campos. Bienvenido, José Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un libro muy especial y no lo es menos su autor. ¿Qué nos quieres decir en primer lugar del pasajero de Ulrich Alexander Boschwitz? Pues lo primero es que a mí me sorprendió el descubrimiento. O sea, cuando la editorial me contactó para la traducción, para ver si estaba disponible, yo no conocía el libro, no me había enterado de que había tenido tanto éxito en Alemania, la verdad, y quedé tan sorprendido, creo que como mucha gente, como muchos lectores, como el propio editor Peter Graf, al descubrimiento de esta pequeña pieza literaria que, por un lado, digamos que no es una novela menor, se puede decir así, no es una novela desde el punto de vista técnico una gran novela, pero sí que es un documento valiosísimo de primera mano de lo que sucedió justamente en ese año 1938, en ese momento de la llamada Noche de los Cristales Rotos. O sea, lo primero fue sorpresa, una grata sorpresa. Porque nuestros oyentes, les ponemos en la pista de que este libro recorre la peripecia del protagonista, de Otto Silbermann, un hombre que es víctima de la persecución nazi, junto con muchísimas de las personas que viven en Alemania y que son judíos, que se sienten alemanes pero que son judíos y que empiezan a ser perseguidos de manera cruenta y sin esperanza tras esa noche. Y Otto Silbermann decide intentar huir. Sí, o sea, una de las cosas fundamentales del libro es este desasosiego que te crea como lector desde el primer momento y que no te suelta hasta el final. O sea, estás completamente metido tanto en el papel de Otto Silbermann y de todas las peripecias, de todo lo que le está pasando, algunas extremadamente absurdas y otras muy inesperadas. Y yo creo que ese es uno de los valores de la novela, y prácticamente todas las personas que he contactado, algunos incluso traductores a otros idiomas, colegas míos de otras latitudes que lo están traduciendo, que lo han traducido, una de las cosas que le llama la atención es el ritmo vertiginoso que tiene la narración en un autor tan joven, ¿no? En un autor que este es su segundo texto, su segunda prueba literaria, digamos, ¿no? Y una de las cosas que se nota es un ritmo muy cinematográfico. O sea, cualquiera que lo lea se da cuenta enseguida que hay mucha influencia del cine negro en escenas que se insinúa que puede pasar algo muy grave y da un giro completamente diferente lo que va a pasar. O sea, está muy bien hecha en ese sentido de cómo está creado ese ambiente de desasosiego, de angustia, de alguien que está huyendo y que a ninguno de los lugares a donde va, en todo ese recorrido casi triangular por toda Alemania, en ningún lugar encuentra la paz o la solución que le espera. Entonces, eso me parece que está técnicamente bastante bien hecho. Es muy bueno en la novela eso. Aníbal, hablabas de esa angustia que convierte la lectura que le imprime un ritmo vertiginoso y que a veces hay situaciones que nos sorprenden, pero no nos sorprenden muchas de las reacciones de los que eran supuestamente amigos, socios, conocidos de Silbermann, ¿no? Sí, no nos sorprende. Lo que pasa es que hay un elemento importante que por eso también ese elemento hace que esta novela sea un documento tan interesante. Y es que nosotros conocemos la historia de los cristales rotos y a todos nos parece que ya la conocemos hasta la saciedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que toda esa narración se ha hecho a partir de la versión del vencedor, de los aliados, de lo que ha pasado después en Europa y tal. Y entonces esa visión se va anquilosando y nos va creando como una imagen un poco diferenciada de la sociedad alemana en ese momento. Y ahí lo que vemos en esta novela es la cantidad de tipos humanos que hay y también vemos la propia degradación del personaje principal. O sea, el personaje principal, eso está muy bien dado, aparte de que es la víctima, porque
está corriendo por toda Europa siendo perseguido, aunque en realidad no está siendo perseguido concretamente. Vinieron a su casa, pero no lo han perseguido más, ¿no? Y no queda claro tampoco qué fue lo que pasó en la casa. Tampoco queda claro en la novela. Y sin embargo vemos como él mismo después a otro judío, digamos, que es mucho más, que tiene las características físicas con las que caricaturizaban a los judíos en esa Alemania, pues él mismo lo desprecia en plena calle, ¿no? Cuando el hombre trata de unírsele porque lo considera considera que a su lado va a estar más protegido. Entonces, hay como una visión muy diferenciada de la sociedad alemana. Tenemos al comunista, el chico que lo acompaña a la frontera, que lo lleva en coche por el dinero y que al final ni le cobra. Porque, no sé, o sea, hay como una visión hay una panorámica de la población alemana que no tenemos en los libros de historia. O en otros libros, digamos, que a posteriori se escribieron ya sobre, más centrados, digamos, en la crueldad del sistema nazi, porque además también aquí todavía uno nota en la narración de Boschwitz como autor, que él todavía no puede prever a qué grado de crueldad va a llegar ese sistema. O sea, se intuye, pero todavía él no tiene, porque lo escribió en ese mismo año 38, no tiene la noción de a qué grado de crueldad y de barbarie se va a llegar, ¿no? Pero sí se constata en la novela lo que decías antes, la incapacidad de encontrar un sitio seguro, un lugar donde poder ser el alemán, el hombre de negocios, el hombre exitoso que había sido siempre. Sí se sabe que la esposa, que es Aria, se salva, pero él, claro, se ve impelido a huir por toda Alemania, a ir a hoteles donde antes era un cliente querido y ahora es un ser despreciado. Se conoce cómo la gente va perdiendo sus empleos, cómo le traiciona su socio. Es un constante desasosiego. Sí, además no encuentra un punto de apoyo en ninguna parte, o sea, porque todos los destinos donde parece que va a haber una esperanza, todo se le frustra. En ese sentido tiene una condición incluso a veces también algo tragicómica, ¿no? Tiene un punto que yo le veo tragicómico, porque todo le sale mal, ¿no? A veces tiene un punto hasta chaplinesco, de esa tristeza que a veces emana de Chaplin, ¿no? A pesar de que te hace reír. Y a mí, en momentos traduciendo, yo decía, pero mira esto y entonces, o sea, que tiene una condición a veces, incluso tiene ese punto de irónico, tragicómico, grotesco a veces, ¿no? Uh-huh. Que también es una calidad añadida al texto. Sí, y también vemos Aníbal como no solo encuentra refugio en Alemania, sino que tampoco su hijo desde París puede hacer nada por él, ¿no? O sea que también se ve como otros países vuelven la cabeza, como está haciendo Alemania respecto a los judíos. Sí. Bueno, ese es uno de los elementos que digamos que le da actualidad al texto. Le da actualidad al texto porque, justamente una de las cosas que pasó y que prácticamente se ha olvidado es que muchos países europeos y muchos países del mundo occidental y de otras regiones, le negaron la entrada a los emigrantes que salían de Europa huyendo ante esta barbarie nazi. Y bueno, eso tiene un componente de actualidad bastante grande ahora, ¿no? Uh-huh. En todo lo que está pasando con los flujos migratorios ahora que están creando otra vez polarizaciones en las sociedades europeas. En fin, yo creo que la novela se le puede sacar partido como lector desde muchas aristas, ¿no? De muchos ángulos. Uh-huh. Aníbal, hablábamos al principio del interés, por supuesto, de la novela, pero también del autor. ¿Qué nos quieres comentar del autor del Pasajero? Bueno, Boschwitz es un autor que relativamente yo creo que va a quedar, si no se descubre nada más, va a quedar como el autor de esta novela y ojalá se encargue la traducción de la otra que tiene, que se publicó, pero creo que esa se publicó originalmente solamente en inglés, no sé exactamente ahora. Pero claro, es un autor que se malogró, murió muy joven, y no está inscrito en ninguna tendencia. Es sencillamente un joven de buena familia que se ve que le interesaba mucho el cine. Eso es una de las cosas que yo creo que se nota en esta novela. Yo la otra no la he leído,
pero se nota mucho ese interés por el cine. Se ve que es un joven que consumió mucho cine antes de sentarse a escribir. Y yo lo que creo es que ahora con este texto, y con la labor que hizo con este texto Peter Graf, y que seguramente va a seguir investigando, yo estoy en contacto con él, seguro va a seguir investigando sobre la vida y la obra de Boschwitz, pues se le podrá dar un lugar, digamos, canónico o lo que sea, ¿no? Pero, repito, o sea, al tener una obra al haberse malogrado tan joven y al tener una obra tan escasa, pues es muy difícil clasificarlo, pero de todas maneras es un autor, lo repito, con un valor como documento. Esta novela tiene un valor documental que pone incluso en entredicho muchas de lo que hemos consumido hasta ahora de esa historiografía, sobre ese momento, sobre esa época. ¿A qué te refieres concretamente? Me refiero a que, por ejemplo, lo que decía antes, que la valoración que hace la historia va siendo, poco a poco, va siendo menos diversificada. Y entonces solamente queda buenos y malos, blancos y negros. Maniqueo, claro, ¿te parece? Sin matices. Y esta es una novela que se inscribe también en una tendencia que hay ahora en la academia alemana, por ejemplo, y cada vez salen más publicaciones, que es el estudio ya no de la... O sea, vamos a ver, para ponerlo, la historia se estudia o se estudiaba hasta ahora mucho más atendiendo a los datos, ¿no? A lo que son los archivos de las cancillerías, los documentos que hasta cierto momento fueron secretos, en fin. Y esa es siempre la historia narrada desde el poder. Ahora hay un interés en la academia por abordar también los temas literarios, los temas culturales, analizando, digamos, por ejemplo, diarios, ¿no? Diarios de gente completamente desconocida, no diarios de escritores o de gente que tenía una posición social importante o que era una figura pública, sino diarios de gente anónima, para poder tener una visión más diversificada de la historia. Yo creo que esta novela, justo por la sorpresa que causó como documento, puede provocar o puede seguir estimulando este tipo de investigaciones de la historia y de esos periodos terribles de la historia desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de los poderes, sino desde la perspectiva de la gente común, en cartas, documentos y todo. Y eso es una tendencia que yo observo en la literatura alemana y en la academia alemana. O sea, la búsqueda cada vez más. Ahora hay una avalancha de libros, por ejemplo, diarísticos, o sea, compilaciones de diarios de gente común y corriente que no eran nadie, pero que son un documento tan valioso, porque el diario vendría a ser como los bloggers de hoy, ¿no? O sea, mucha gente tenía diarios y llevaba su diario. Esa gente tenía, aunque no fuera una figura pública, era gente muchas veces con una inteligencia o bien natural o bien formada por la academia, porque había estudiado, pero no tenían por qué ser figuras públicas, pero eran gente inteligente, eran gente con cierta capacidad de observación. Y entonces eso es una riqueza que nunca se ha explotado en la historiografía, y yo creo que el libro de Boschwitz indirectamente, en un cierto sentido indirectamente, puede provocar o puede seguir estimulando ese tipo de indagación. Bueno, pues como nos decías, un documento preciso para conocer esta época desde la intrahistoria, desde la vida cotidiana de un judío que sufre la persecución de los nazis después de la Noche de los Cristales Rotos. Te agradecemos muchísimo, Aníbal, que nos hayas acercado al Pasajero y nada, hasta un próximo libro. Pues muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a la radio por invitarme, y encantado de participar y de colaborar.